Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página de La Tijera, hoy es domingo 18 de enero del año 2026. Mi gente, en las últimas horas, me levanté bien temprano hoy, gracias a Dios, porque cuando me levanto temprano salgo al exterior, me pongo un abriguito porque había un poquito de frío a esa hora de la madrugada y me senté en mi patio y ahí solito me puse más que orar a meditar, a pedirle a Dios que me dé sabiduría, que me dé discernimiento para poder entender, ¿no? Dónde estamos y hacia dónde vamos los cubanos. Señores, yo veo que tras 67 años de castrismo y todo lo que ha traído el castrismo arrastrando, ¿no? Intrínseco, que ha sido miseria, hambre, represión, éxodo, dolor, tristeza, exportación de la ideología comunista, saqueo del erario público del pueblo cubano, en fin, todas las desgracias que hemos padecido millones y millones de cubanos desde enero de 1959, va siendo tiempo ya en que los cubanos dentro y fuera de la isla nos pongamos de una vez y por todas de acuerdo para sacar del poder a ese puñadito, porque es un puñadito, y lo vimos ahora el jueves cuando estaban recibiendo los restos de los 32 mercenarios que estaban en Venezuela, que la mayoría ya están en el ocaso de sus días y aún así siguen vistiendo el uniforme de guerra y siguen reprimiendo al pueblo y siguen manteniendo el control económico, político y social de un país donde la mayoría de la juventud ha tenido que abandonarlo por la miseria, por la falta de oportunidades, por la represión, por la mordaza que el régimen opresor castrista le ha impuesto al pueblo cubano por tantos años. Pero déjenme decirles una cosa, a diferencia de los cubanos que añoramos la libertad, que somos la gran mayoría, ese puñadito tiene una cosa muy importante, y es que tienen unidad de criterios. Ellos se mantienen unidos, ellos sus trapos sucios, como dicen los estadounidenses, los lavan entre ellos dentro de sus mazmorras, dentro de sus mansiones, dentro de su vida privada, y el pueblo cubano sigue dividido. Seguimos divididos los cubanos de aquí y los cubanos de allá, los cubanos de la isla, que son los que están y siguen sufriendo allí los rigores de vivir bajo esa dictadura, y los cubanos del exilio, que yo mismo que llevo 20 años aquí y desde que llegué me puse enseguida en función de tratar de buscar, no organizarme y entrar en alguno de los grupos opositores, ¿no?, al régimen que habían dentro de los Estados Unidos. En Miami, que viví los primeros 7 años de mi vida, me di cuenta rápidamente que muchísimas de esas organizaciones, el objetivo fundamental que perseguían no era alcanzar lo que todos los cubanos deberíamos estar luchando por alcanzar, que es la libertad de Cuba. No voy a decir organizaciones, no voy a entrar en detalle. Todo el mundo conoce de sobra qué organizaciones son y qué es lo que han hecho, porque es contenido público, está en todos los medios y en todas las redes sociales y en todos los lugares habidos y por haber. Usted puede buscar bibliografía y saber los escándalos de corrupción, los escándalos de buscar millones y millones de dólares. Estamos hablando de casi 1.000 millones de dólares que desde el año 1991, que se estableció el Acta para la Democracia en Cuba, ha ido a las manos y a los bolsillos de estos miembros de las organizaciones supuestamente anticastristas, que no han hecho nada en contra del castrismo, o muy poco, lamentablemente. ¿Saben qué es lo que nos ha hecho seguir después de 67 años viendo cómo el castrismo continúa en el poder? La falta de unidad, porque nos hemos dedicado a criticar al que hace algo por la libertad de Cuba, que a su manera, con su manera de pensar, tal vez no sea de derecha como lo es uno, como lo soy yo, tal vez otros sean de centro, otros tengan ideas hasta medias socialistas y de izquierda, pero que no quieran el comunismo y no quieran el castrismo, y enseguida hemos salido en masas a atacarlo, hemos salido a decir que son agentes al servicio de la dictadura castrista, de la seguridad del Estado, son infiltrados aquí en los Estados Unidos. Y yo les digo a ustedes con el corazón en la mano una cosa: todo el cubano que alce la voz por la libertad de Cuba, aun haya estado en un momento determinado en el lado equivocado de la historia y haya comulgado con el régimen opresor, tenemos que tenerlo de nuestro lado. El día que Cuba sea libre y en una Cuba libre podamos sentar las bases para unas elecciones libres y para establecer una nueva constitución, o sea, llamar una asamblea constituyente, porque ni la constitución de 1940 pudiera ser el ejemplo a seguir, porque la constitución de 1940 por sí solas no nos llevó a librarnos del castrismo opresor. Fidel Castro, cuando
cuando llegó al poder en el año 1959, echó a un lado la Constitución de 1940, que tenía muchas cosas buenas, pero también muchos de sus signatarios y de sus creadores y de sus defensores tenían ideas comunistas, ideas socialistas, y después comulgaron con la dictadura, como es el caso de Juan Marinero Villaudeta, como es el caso de Blas Roca Calderío, como es el caso de José Zacarías Taller, y por ahí para allá pudiéramos mentar muchísimos de los creadores de esa Constitución de 1940, que vuelvo y les repito, por sí sola no hizo nada, porque en el año 59 los magistrados que salieron de Cuba para los Estados Unidos pensando que amparados en la Constitución de 1940 podrían restablecer rápidamente el hilo constitucional, y tras la llegada de Fidel Castro al poder podían convocar elecciones libres y finalmente volver a establecer una democracia que había sido rota el 10 de marzo de 1952 con el golpe de Estado de Fulgencio Batista y Saldívar, no lo pudieron hacer. Y el último de los magistrados murió allá por los años 90, quedaron sus hijos, sus nietos, y realmente el hilo constitucional fue roto. Y la Constitución de 1940, si la fuéramos a aplicar en las condiciones de una Cuba actual, lo que haría sería perpetuar nuevamente al Partido Comunista y a la izquierda esta socialista que se ha mantenido en el poder por largos 67 años. Así que yo pienso que lo más viable para una Cuba libre serían dos opciones. Una, llamar a una asamblea constituyente, crear partidos políticos, eliminar rápidamente en esa nueva constitución que se creara por todos esos constitucionalistas el Partido Comunista de Cuba por sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano y contra el resto del mundo, o en su defecto pedir en masa un plebiscito al pueblo cubano ese ya libre, de aquí, de allá y de todos lados, los que estamos en el exilio y en la diáspora también tuviéramos participación, ¿no?, en ese plebiscito, con unas palabras sencillas. ¿Quisiera usted que Cuba fuera anexada como un estado más de los Estados Unidos de América? ¿Sí o no? Y yo le aseguro que muchísimos cubanos aceptarían tener un pasaporte estadounidense en su bolsillo, porque de hecho millones de cubanos los tenemos aquí en los Estados Unidos. Millones de cubanos salimos de Cuba huyendo del castrismo y persiguiendo el sueño americano de tener la ciudadanía estadounidense, ser un ciudadano reconocido alrededor del mundo entero y amparado y protegido, porque los Estados Unidos de América nunca han dejado abandonado a uno de sus ciudadanos como hace el castrismo, y eso sería lo ideal. También pienso que sería lo que la mayoría de los cubanos quisieran y anhelarían, pero tenemos que unirnos, señores. Si no nos unimos ahora, que Cuba no es libre, el día que Cuba sea libre, pues terminaremos fajados 67 años más por la pugna del poder. Tenemos que despojarnos de una vez y por todas de esa ansia, ¿no?, de liderazgo y de ser yo el jefe y ser yo el que mande en una Cuba libre. Eso lo va a decidir el pueblo, el soberano, el pueblo mediante las urnas, en unas elecciones secretas, libres y verificadas por organismos internacionales, sería el que tuviera al final la última palabra. Y uno, dos o tres dentro o fuera del exilio no van a ser los que por su trayectoria ni mucho menos decidan que ellos van a ser los líderes de una Cuba libre. Para nada. Cuba será libre, habrán elecciones libres, y cualquier cubano que tenga las actitudes para poder contender en unas elecciones libres será un candidato que al final el pueblo elija para ser el primer presidente de una Cuba libre en casi 70 años, con el favor de Dios, si nos libráramos ahora mismo, como quisiéramos la mayoría de los cubanos, de esa tiranía opresora que es el castrismo. Y por eso tenemos que seguir luchando por la unidad. Tenemos que gastar nuestras balas verbales y nuestras balas cibernéticas en lograr unirnos para que Cuba finalmente se libre de la tiranía opresora castrista. Tenemos que hacer lo que han hecho ellos por 67 años, unirnos. La unidad será la única que traerá la libertad de Cuba, porque mientras estemos uno alando para un lado y el otro para el otro, es como el bote que tiene 4 remeros y 2 bogan a babor y los otros 2 siguen bogando a babor. Si haces eso, el bote empieza a dar vueltas en círculo y al final se puede hasta hundir. Y es lo que nos ha sucedido en tantos años de exilio, es lo que nos ha sucedido a tantos cubanos, buenos cubanos, que hemos luchado y que hemos alzado nuestra voz y que hemos sido víctimas del castrismo opresor en nuestro camino hacia la lucha por la libertad de Cuba. Tenemos que lograr esa unidad. Mientras no logremos esa unidad y estemos echándonos uno a otro de los que realmente alzan su voz y están haciendo algo por la libertad de Cuba, no iremos camino a nada. El gran vencedor seguirá siendo el castrismo opresor, que continuará en el poder violando los derechos elementales y fundamentales del pueblo cubano y destruyendo la isla, que prácticamente ya no nos va quedando mucho.
que podrá ser reconstruida fácilmente, porque todo ese dinero que es erario público del pueblo cubano, que anualmente el régimen recibe por inversiones extranjeras, por exportaciones y demás, el castrismo no lo destina para nada en el desarrollo del pueblo cubano, en mejorar sus condiciones de vida, sino que va a parar a sus negocios personales, a sus actas dictatoriales, a los bolsillos de ellos y de los testaferros más cercanos a la cúpula dictatorial. Por eso tenemos que seguir luchando, alzando la voz, y vuelvo y les repito por última vez, tenemos que unirnos para todos juntos, con nuestra manera de pensar, pero con nuestros deseos de ver a Cuba libre, poder finalmente lograr nuestro objetivo, que es acabar con la pesadilla del castrismo para el bien tuyo, mío y de los millones de cubanos que hemos sido víctimas en estos 67 años de esa tiranía opresora. Yo les deseo un lindo inicio de semana, muchísimas bendiciones a todos. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera.